Hola, aventureros y exploradores de la imaginación y las historias. ¿Estáis listos para un viaje increíble? Porque hoy vamos a abrir las puertas de un mundo mágico. Y lo haremos con el capítulo 1 de una historia que nos demostrará que incluso en los lugares más inesperados, la magia puede florecer. Prepárense para el maravilloso Mago de Oz. Abrochaos los cinturones, porque estamos a punto de despegar. Capítulo 1. El ciclón y la casa voladora. Nuestra aventura comienza en un lugar donde todo parece ser del mismo color. Kansas. Imagínate un lugar con la hierba seca, la tierra tan polvorienta que parece ceniza y las paredes de las casas, siempre igual. Hasta el cielo, a veces, parecía cansado de brillar. Así era Kansas, el hogar de nuestra pequeña protagonista. En este lugar un poquito gris, vivía Dorothy, una niña muy especial. Mirad bien esta casita de madera, solita en medio de un paisaje tan plano y árido. ¿Os imagináis vivir ahí? Dorothy no estaba sola, por supuesto que no. Tenía a su tío Henry, un granjero de pocas palabras que trabajaba mucho y era un poco serio, y a su tía Em, que no paraba un segundo, siempre ocupada con las tareas del hogar, sin tiempo para una sonrisa extra. Pero su mejor amigo, y el más divertido de todos, era un perrito chiquito, alegre y juguetón, llamado Toto. Pequeño y vivaracho, el alma de la fiesta. Mirad cómo corre. Ven, Toto, vamos a correr por el patio. Aunque no haya flores de colores ni árboles gigantes, contigo todo es una fiesta. Eres el mejor amigo que una niña podría tener. Y Toto respondía con un ladrido juguetón, dando vueltas y persiguiendo su propia cola, mientras Dorothy reía a carcajadas. Y sí, a pesar de que Kansas no era el lugar más colorido del mundo, Dorothy siempre encontraba un motivo para sonreír, especialmente con Toto a su lado. Su imaginación era su mejor tesoro. Su espíritu era tan brillante que iluminaba todo a su alrededor. Pero la tranquilidad no dura para siempre, ¿verdad? Un día, el aire empezó a cambiar. De repente, un soplido fuerte agitó la ropa que estaba tendida en el patio. ¿Creéis que era una señal? Tía Em, siempre atenta, se asomó por la puerta con una expresión de preocupación. Dorothy, mi niña, entra ya, por favor. El aire está cambiando y eso nunca es una buena señal por aquí. Pero Dorothy, con el corazón lleno de juego, no quería perderse ni un segundo con su amigo. Solo un minutito más, tía Em. Toto todavía quiere que juguemos un poquito más. Pero el viento no quiso esperar. Se hizo más y más fuerte, hasta que empezó a rugir como una bestia hambrienta, furiosa. Se escuchaban truenos lejanos, y la casita de madera crujía como si fuera de papel. Y entonces, la voz grave y firme del tío Henry resonó por toda la casa. Rápido, Dorothy, tía Em, al refugio. Es un ciclón. Y ahora. La tía Em, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la trampilla que llevaba al sótano, ese lugar seguro donde se resguardaban de las tormentas. Pero Dorothy, que no quería soltar a Toto,
tratando de que no se escapara, se retrasó solo un instante. Justo ese instante que cambiaría todo. El viento golpeaba las ventanas con todas sus fuerzas. La puerta se abría y se azotaba, con un sonido terrorífico. Y entonces, sucedió algo que nadie podría haber imaginado. De repente, el viento, con una fuerza increíble, levantó la casa entera del suelo. Sí, la casa despegó y se elevó como si fuera un barco navegando por un mar de nubes. Toto, mi chiquitín, ven aquí. No te suelto por nada del mundo. La valiente Dorothy abrazó con todas sus fuerzas a su perrito mientras la casa giraba y giraba sin parar. Afuera, solo se veían nubes negras y relámpagos que iluminaban el cielo como si fuera una fiesta de luces. El viento, poco a poco, fue bajando su intensidad y empezó a calmarse. La furia amainó y el rugido se convirtió en un murmullo, casi una nana. Y aunque todo aquello parecía un sueño imposible, Dorothy, agotada por la aventura y el miedo y llena de emociones, cerró sus ojitos. Lentamente, la pequeña se quedó dormida, acunada por el suave balanceo de su casa voladora, mientras eran transportados hacia un mundo completamente nuevo, un lugar lleno de magia, de colores vibrantes, de misterios y de personajes inolvidables. ¿Veis, mis pequeños exploradores? Aunque la vida, a veces, nos parezca un poco gris, como Kansas, nuestra imaginación y nuestra valentía siempre pueden llevarnos a lugares extraordinarios y llenos de color. Nunca dejéis de soñar, porque los sueños son el mapa a vuestras propias aventuras. Y así, amigos, concluye el primer capítulo de esta increíble aventura. Espero que lo hayáis disfrutado. Si os ha gustado esta historia y queréis seguir descubriendo el maravilloso mundo de Oz, no olvidéis darle un like a este video y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los siguientes capítulos. Hasta la próxima, pequeños soñadores. Si os ha gustado este video, darle a like y suscribiros.